antes de empezar creo que hay que empezar disculpándonos, ¿no? Llegamos un poco tarde porque con esto de que va a tocar Paul McCartney por acá, resulta sumamente complejo el poder entrar hacia acá, hacia la zona del centro. Pero bueno, yo creo que para poder hablar de esto, la idea de hablar de teoría de la justicia es que queremos después platicar sobre justicia fiscal el próximo miércoles, poder platicar sobre estas nociones no, bueno, fuera que nos hubiéramos ido a desayunar, pero ahora que vayamos a desayunar invitamos, ¿no? Entonces, yo creo que para poder entender justicia fiscal, pues hay que empezar entendiendo un poquito de la teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls, ¿quién es? John Rawls es un politólogo, tal vez el politólogo más importante de esta tradición contractualista que viene desde el siglo XVII, desde Hobbes, desde John Locke, y es un politólogo norteamericano que nace en 1921 y muere en el 2002. Él es muy famoso porque escribe un gran trabajo que se conoce como una teoría de la justicia. Fíjense que aquí hay una anécdota interesante. A ellos, sí, ahorita lo escribimos el nombre de John Rawls, ¿no? Él lo conocen aquí en México por un mal nombre, ¿no? A su libro. A ver, no, perdón. Esta no la aprietas. Es aquí. Perdón, se fue la señal, ¿no? A él lo conocen. ¿Sí se oye? ¿Se oye? Sí, yo creo que sí se oye, porque sigo la señal. Bueno, a él lo conocen aquí en México porque el Fondo de Cultura Económica traduce mal su libro y lo escriben como la teoría de la justicia, cuando lo que él escribió es una teoría de la justicia. Este libro es importantísimo precisamente porque intenta tratar de encontrar condiciones sobre las cuales pudiéramos hablar de la posibilidad de organizarnos como sociedad y hacer una justicia más correcta, o encontrar formas de armonizar. Tal vez esto lo pueden entender más en el sentido de lo que hablaba Jean-François Lyotard, un filósofo francés, que decía que en estos tiempos lo que es más importante es encontrar condiciones para poder hablar de justicia. Y es cuando entonces escribe este libro del cual hoy les queremos platicar, que es una teoría de la justicia. La teoría de la justicia parte de una idea muy interesante, ¿no? Lo que te va a decir inicialmente es que tus logros, lo que tú has estudiado, lo que tú eres, no tiene nada que ver con lo que tú has recibido. Es decir, muchas de las condiciones con las cuales hoy tú disfrutas de algo tienen que ver con una ruleta genérica, una lotería natural que te hizo a ti, uno, nacer donde naciste, dos, nacer con el sexo que naciste y nacer todavía inclusive con el estatus económico que tú naciste. Es decir, la gran mayoría de las cosas que tú tienes, las tienes hoy precisamente porque has recibido esa fortuna en la lotería genética. Pongámoslo en un ejemplo sencillón. Imaginemos el caso de Michael Jordan. Michael Jordan, si hubiera nacido en una casa rica, en una casa en el centro de Chicago, donde vivían las familias pudientes, muy probablemente no sería el Michael Jordan que nosotros conocemos. No hubiera sido un jugador de básquetbol, no hubiera sido multicitado, no hubiera tenido los éxitos que ha tenido, y en ese sentido no conocería el éxito, la fortuna de la forma en que hoy lo planteamos. Entonces él te empieza haciendo esta primera observación, que partamos de la idea de que tú y yo no tenemos nada que ver con este éxito, sino tiene que ver una lotería natural, ¿no? Sí, bueno, esta idea principalmente pues es la que él considera para precisamente desarrollar el pensamiento, ¿no? De ver que en la sociedad pues no todos tenemos esa igualdad, ¿no? tan anunciada por los teóricos, que efectivamente uno de los grandes problemas a vencer es la desigualdad, ¿no? Que tenemos todo. Él recurre mucho a Aristóteles en esta idea de la igualdad, de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y con base en ello, pues basa mucho el concepto de pleonexia, que es en Aristóteles, es aquello que excedemos nosotros al recibir algo, porque
pues ya no nos corresponde, no nos pertenece. Es decir, nosotros como personas necesitamos un estándar de recursos materiales para subsistir, lo cual una vez rebasado caemos en lo que Aristóteles llama pleonexia, lo cual es una idea que deriva Rawls y que precisamente a través de ella él entiende esta desigualdad social en la que nos encontramos y a la que él recurre para elaborar la teoría y precisamente ya empezar a hablar un poco más de igualdad a fondo, no nada más quedarnos en este discurso un poco tanto vacío, sino ya darle un poco de sustancia y ver los factores que realmente llevan a la desigualdad social. Como bien lo menciona el profesor, la lotería natural, que es un tema que él menciona, que es precisamente pues nadie escoge nacer en donde nace ni con las condiciones materiales que nace, y pues es cuestión ahora sí que meramente casual, ¿no? De la suerte. A ver, voy a traducir un poco lo que dijo Mauricio porque lo habló en términos que no entenderían mucho. Primero, ¿qué es la justicia distributiva? Aristóteles, como todos saben, el pensador griego, se puso a pensar sobre la idea de la justicia también en su época, y él decía que había varios tipos de justicia. Estaba la justicia, obviamente la divina, ¿no? La que no conocemos, la de Dios, la que es inconmensurable, la que es eterna. Estaba la justicia distributiva, que es darle igualdad a los iguales, yo te explico qué es esto. Y estaba la justicia retributiva, es decir, en donde porque tú hagas un daño, yo te lo regreso. O sea, si yo choco tu carro, la justicia retributiva dice que yo te regrese el carro como tú me lo habías dado. O sea, la justicia distributiva es muy interesante, es decir, lo pongo, siempre lo suelo poner con un ejemplo de mi infancia, ¿no? Que yo creo que les va a ayudar a dejar más claro esta idea. En donde, bueno, cuando era escuincle, ¿no? Y que tenía muchos menos kilos que ahora, solíamos a jugar en la calle, y uno de los juegos que jugábamos era un juego que aquí en México, en el DF le llaman burro tamalada, no sé si le llamen igual allá en provincia. Si era una forma en donde tú te ponías en posición de burro y hacías una fila recta, ¿no? Y el objeto del juego era que uno brincaba encima de esa fila de personas que estaban en posición de burro, y la intención era tirarlo. Ahora, si él llegaba y tocaba la pared, pues él muy feliz, ¿no? Se iba y podía seguir brincando encima de tu joroba hasta que se cansara. Y entonces, pues cuando estábamos jugando ahí, pues obviamente éramos muy flacos, y había uno de los compañeros que acababa de entrar llegar a vivir a la colonia, que era un compañero Lab, que era un tipo que pues, sí estaba muy bien alimentado, ¿no? Ahí iba comiendo su torta, y él nos dice, bueno, ¿puedo jugar? Y nosotros le contestamos, sí puedes jugar, ¿no? Si puedes brincar, pues sí, claro que sí puedes jugar. En la fila me encontraba yo, luego se encontraba un compañero que le decían la corcholata, ¿no? Y yo te explico por qué le decían la corcholata, y al final hola. Brinco yo, y pues como buen campeón, no salgo bien librado del asunto. Digo, tenía que tener algún mérito la historia, ¿no? En la siguiente lugar estaba la corcholata, que era un chavo flaco y todo giotudo, ¿no? Que se le veía ahí la marimba, ¿no? Una cosa muy penosa, ¿no? Parecía de tercer mundo, y pues brinca, y lo tiran al suelo, ¿no? Entonces, le toca a compañero Lab brincar. Yo creo que en ese entonces pesaba como unos 70 kilos, 60 kilos, era una masa, ¿no? Para unos niños era una masa. Entonces, el chavo, todavía lo tengo muy fijo en la mente, porque lo veo como brinca así como águila, y cae en la joroba del pobre de la corcholata, se le abren las rodillas, y se vuelan los dientes con el filo de la banqueta. Y ahí entendimos básicamente que era la justicia distributiva. O sea, ¿por qué? Porque lo que Aristóteles nos diría es, compadres, no debieron de haber dejado jugar a Olaf, porque él era un desigual. Si querían jugar a burro tamalada, pues debieron de haber jugado con iguales y no con Olaf. Y la prueba de que fue malo dejar jugar a Olaf, pues está en que la corcholata ya no recuperó sus 2 dientes. De quedó ya chimuelo. Entonces, esta idea de la justicia distributiva la retoma Rawls, porque piensa que de una manera u otra, cuando nosotros nos encontramos en una sociedad compleja como la que vivimos, las diferencias que nos integran son radicales, y que no podemos pedirle a las personas que nos rodeen que ellos actúen exactamente de la misma manera que esperemos. Es decir,
a lo mejor, si ustedes tienen hermanos, su hermano es muy bueno para las matemáticas, mientras que tú eres más bueno para las cuestiones sociales o filosóficas. O sea, no le puedes exigir al otro que sea bueno en aquello que tú no lo es y que no tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, en ese sentido, Rawls lo que nos invita es a que nosotros imaginemos que estamos detrás de un velo de la ignorancia. Es decir, es una idea muy interesante, en donde él te invita a que tú pienses la realidad, pero a partir de no tener las condiciones que tú tienes. Es decir, si tú vas a pensar a partir de que hoy, por ejemplo, tú eres un contador o eres un jurista prestigiado o que tienes un despacho que es prestigiado, te diría Rawls, ya le echamos a perder. Porque tú ya estás cayendo con cuestiones preconcebidas, estás empezando con condiciones que no podemos nosotros calificar, sino que piensa tú que no tienes nada. Y a partir de eso que tú no tienes, ¿con qué condiciones todos debemos de entrarle a la sociedad? ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben de ser exigidas para que todos los individuos que estamos dentro de esta sociedad podamos entrar en igualdad de competencias? Esa es la idea, ¿no? Así es, y bueno, también lo que este velo de ignorancia nos acerca o nos dice es que precisamente pues en un juicio, en un proceso, al tratar de ponderar a una persona, pues es difícil conocer las circunstancias que llevaron a tal persona a determinar o a hacer, a cometer determinada conducta. Es lo que pues muchas veces caemos, ¿no? Que no conocemos más allá de las condiciones, y es una crítica un poco tanto a esta posición formal del derecho, a encuadrar un hecho en una norma, dado que nosotros no conocemos más allá, tenemos este velo de ignorancia que nos impide ver las condiciones en las que fue dada tal conducta, las condiciones en las que se desarrolló este ilícito. Entonces es ahí donde Rawls nos dice, bueno, es que ustedes tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que ser un poco empáticos, y también es ahí donde él ya empieza a mostrar elementos un tanto sociológicos, psicológicos, en la elaboración de una justicia que tienda realmente a una igualdad, que es lo que pues muchas veces somos un tanto reticentes los abogados a creer que la justicia puede estar afuera de un código, ¿no? Por ejemplo, afuera de una norma. Ahora, esta posición imaginaria le llama de Rawls como posición original. ¿Sí? Parte de desconocer que están todas estas circunstancias. Ahora, para armar la teoría de la justicia, él te exige 3 principios. Empecemos con el primero, que es el principio de la libertad. Rawls tiene tal vez un problema, ¿no? Muchos de nosotros que vivimos en la Ciudad de México podríamos decir que tiene un gran problema. Y el primer problema que tiene Rawls es que él piensa que todas las personas que viven en la sociedad hoy por hoy son personas en una parte, mira, no tanto así, Manuel. ¿Por qué? Porque ahorita me vas a entender por qué creo que él se sube no pone los pies en la tierra, ¿no? Él sostiene que de una manera u otra todas las personas que viven en la sociedad son personas racionales, son personas maduras y son personas coherentes. Si todas las personas que vivimos en esta sociedad pensamos antes de hacer las cosas, analizamos, consideramos y entonces tomamos la decisión. Y por eso es que él habla de una posición original, o sea, porque te diría, bueno, antes de que tú empieces a operar como persona, tú tienes la obligación de tratar de entender, ¿no? Cómo nosotros operamos. Bueno, los políticos y algunos operadores políticos, bueno, operadores ahí que andan, algunos estudiantes que andan ahí partidizándose, ¿no? Pero sí, no, los políticos tienen mucha vela en el entierro, pero ellos yo los veo como que hay que darle su jabonzote y un kilo de ropa y ellos estarían tranquilos ahí donde están. Ahora, si nosotros somos racionales y somos maduros, la primera exigencia que tenemos es la de ser libres. Ahora, no libertad, porque la gran mayoría de las personas entienden mal la idea de la libertad. No la libertad como disfrute, no como, oye, soy libre, uy, voy a andar ahí por la ciudad. No, la libertad como el ser responsable de tus actos. Como que a ti te quede claro cuáles son tus obligaciones, que te quede claro las consecuencias de tus acciones, y en ese sentido podamos empezar a trabajar en una sociedad más armónica. Cuando tú eres libre,
pues obviamente podemos aspirar a la propiedad, podemos aspirar a la idea del derecho natural, podríamos aspirar a muchas cosas que solamente se pueden obtener cuando tú eres consciente de esa propia libertad. Ahora, el segundo principio es el principio de la equidad. Si nosotros debemos de una forma u otra aceptar que vivimos en una comunidad en donde todos tenemos igualdad de oportunidades. Pero esa igualdad de oportunidades descansa en una cuestión que él le llama el principio de diferenciación. Es decir, todos compartimos talentos, todos compartimos condiciones, pero no todos somos, que seamos diferentes en los talentos no nos hace diferentes, pero sí nos hace iguales. Todos tenemos oportunidades, todos podemos actuar de manera igual en la sociedad. Y en ese sentido nos lleva al tercer punto, a una sociedad bien organizada. Y eso yo creo que sería el punto en contra de lo que observabas, Jorge. Es decir, el gran problema que tenemos es que si bien los políticos se dedican a hacer mucha payasada, nosotros lo toleramos, y en ese contexto nosotros también somos responsables de esa ausencia de justicia. Nosotros dejamos nuestra libertad en ese conjunto de personas que no van a atender a nuestras propias condiciones ni nuestras propias exigencias. En este contexto, pues lo primero que tendríamos que asimilar es que la idea de la justicia se ha perdido, ¿no? Bueno, sí, también esta idea pues es muy marcado, ¿no? Como él, desde una perspectiva psicológica, marca los lineamientos que una persona tiene que llegar a seguir, ¿no? Las probables personas que puede tener una sociedad y que lo llevan a entablar o a interactuar con los demás. Es decir, él dice que si una persona vislumbra como un desarrollo personal, el destacar, el tener éxito, el acumular, definitivamente será una persona egoísta. ¿Esto qué significa? Que pues será una persona contraria a la justicia social o al orden que se propende. Entonces desde ahí también él se mete a analizar cuestiones un tanto psicológicas de los planes de vida de cada persona y de cómo en sí tienen que empatar y cómo tendrían que responder para que coexistan las perspectivas o los objetivos personales y que puedan en dado caso coordinarse o sí, en un momento dado empatar y que no choquen entre sí. Bueno, ahora sí tienes razón, Jorge. Sí, el problema no es ir a votar y tampoco no votar, el problema viene de antes. Sí, el problema viene de antes, ¿en qué sentido? En el sentido en que hemos dejado que inclusive la elección de que nos representa no descanse en nosotros, descansa en el partido político. Y eso no sería propio de una persona racional. O sea, hemos inclusive declinado hasta la posibilidad de elegir a quién vamos a elegir. Ya nos dicen quién va a ser el que vamos a elegir, y ya desde entonces ya tendríamos que empezar a pensar que nosotros estamos mal. O sea, hay algo que no estuvo bien racionalizado. No puede ser que no puedas elegir a la persona y que esa elección se la dejes a un grupo de personas que de entrada no te quedan claro quiénes son, ni por qué eligen a la persona que están eligiendo. Y en ese sentido pues se empieza a abaratar nuestra idea de la democracia y se empezaría a desbaratar nuestra idea de la justicia. Sí, hoy estamos transmitiendo un programa de John Rawls. Pues mira, ahorita ya vamos a acabar, Vania, pero te prometo, porque hoy empezamos tarde, ¿no? Desafortunadamente por venir llegando apenas aquí, es que estábamos ahí ayudando a Paul McCartney allá. ¿No? Entonces, estábamos en el soundcheck con Paul McCartney, pero el próximo miércoles, ¿qué les parece a todos los compañeros de Anafinet? Porque ya nos quedan 4 minutos. Nosotros continuamos con el tema de John Rawls, para que ya quede más claro esta idea. No sin antes, nos tendríamos que despedir, no sin antes dar las direcciones de las páginas, Mauricio. Bueno, pueden encontrarnos todo lo que somos en general en la dirección proyectogradocero.com. Ahí pueden ver los 6 diferentes tipos de podcast y la revista, particularmente pues esto que es el podcast de Procrastinando. Nos pueden encontrar en procrastinando.podomatic.com, en procrastinando-medioderecho.blogspot.com
Y en Facebook, dándole procrastinando, pueden encontrarnos y ver ahí todos los archivos. Les recomendamos en especial el episodio número 44 de Procrastinando, en donde tuvimos a bien tratar este tema con un investigador, el doctor Pedro Salazar, donde también es interesante reflexiones lo que él propone y las conclusiones a las que llega, y pues pueden escucharlo, es el episodio 44, entre los que más, si algún otro más les llama la atención. Y pues bueno, antes de irnos quiero volver a reiterar nuestra disculpa, no era nuestra intención, pero ahorita están poniendo, como comentaba al inicio, varias vallas para poder ingresar ahorita aquí al centro, me están cerrando todo por cuestión de este concierto y era muy problemático poder pasar, más cuando vienes del sur hacia acá. Pero, repito, el próximo miércoles seguimos con John Ross y de este miércoles en 15 le entramos a la teoría, a la noción de justicia fiscal y esperemos ya poder empezar a traer invitados del Tribunal Fiscal aquí a que vengan al ajo, ¿no? A ver cómo se ponen los caratazos. Y pues bueno, si no hay más que decir, no sé si haya dudas o haya cuestiones por allá, si no hay más, pues les agradecería mucho la atención, ¿no? Así es. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Cómo se llama? La página oficial del proyecto es Proyecto Grado Cero. Todo pegado. Todo junto, proyectogradocero.com. Ahí pues si tienen alguna duda también se las agradeceremos. Y en Twitter, también estamos en Twitter, búsquenos como Proyecto Grado y 0 con número. Es la dirección del Twitter. Cualquier duda. Pues bueno, si no hay más que decir, muchas gracias Fausto, muchas gracias todos, muchas gracias Miguel y nos vemos el próximo miércoles.